Hace mucho tiempo, en 1518, ¿cuándo? 1518, ocurrió un evento histórico trascendente. Hasta el momento no había documentado un referente. Después de eso se documentaron varios. Ocurrió lo que llamaron la epidemia del baile. ¿Cómo lo llamaron? Yo no sé si usted lo ha visto alguna vez. Hay por ahí unas aplicaciones que cuentan historias que dicen: esta historia no te la contaron en tu salón de clases. ¿No la has visto, esas aplicaciones? Soy el único que le sale entonces. Seguro a Johan también le sale. El punto es que en un sitio llamado Estrasburgo, en 1518, exactamente el 14 de julio, en una tarde calurosa, salió una mujer que no me he podido aprender el nombre, se llamaba Frau Trofea. Ya saben, ¿no? Lo que están buscando, Enoch, un nombre para sus hijos, Frau Trofea. Sería una bendición que la llames así. Frau Trofea sale de su casa y empieza a bailar sin que haya música, sin que haya sonido. Comienza a moverse como que si estuviese delirando. Ella no podía detenerse. Miraba con compasión a las personas que pasaban por al lado y les decía: por favor, ayúdenme a parar. Y no podía parar. Estuvo bailando por 2 días seguidos hasta que cayó desmayada porque no se había alimentado, porque se había fatigado. Cuando recuperó algo de fuerza, se puso en pie y siguió bailando literalmente hasta la muerte. A la primera semana habían 34 personas en Estrasburgo bailando con Frau Trofea. 34 personas se habían unido a ella. Esto es una historia que usted puede comprobar, lo puede googlear si quiere. Es conocido como el baile hasta la muerte o la epidemia del baile. Fue el primer caso de algo que tiempo después se llamó histeria colectiva. ¿Sí? El primer caso documentado, porque ya luego se dieron cuenta que había pasado en eventos anteriores. El gobierno, sin saber qué hacer, imagínense, 1518, la gente era terriblemente supersticiosa. Había un conflicto religioso en Europa tremendo. Estaba la Reforma naciendo. Estaba Martín Lutero y Juan Calvino haciendo estragos en Francia, en Alemania. ¿Sí me sigue, verdad? Yo sé que esto usted lo sabe mejor que yo. El punto es que con tanta religión había mucha superstición. Y la gente decía que eso se debía a un tema, a lo que llamaban la maldición de San Vito. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No han escuchado hablar del mal de San Vito? No les creo. Yo crecí en el barrio, ¿vale? En el barrio se hablaba de eso. Decía: ¿qué pasó, chamo? ¿Tienes San Vito? En fin, pensaban que era la maldición de un mártir que habían asesinado joven, etc. Así que practicaron muchísimas cosas para tratar de calmarlo. Para cuando habían pasado cerca de 2 meses, habían muerto 100 personas. 100 personas por haber estado bailando constantemente sin haberse alimentado. El gobierno intentó poner música pensando que esto podía aliviar un poco el estrés y que esto era producto del estrés y de las altas temperaturas que producían a lo que ellos llamaban hipertermia, y se solucionaba según ellos con sangría, pero no lograron curar a las personas. Los ataban, los amarraban y al soltarlos seguían bailando y seguían bailando hasta la muerte. Se unieron 400 personas al cabo del primer mes. De estas 400 murieron 100. Las otras simplemente un día dejaron de bailar. Simplemente dejaron de bailar. Hasta ahora no hay una razón fisiológica u orgánica con la que se explique aquel evento, y lo que se llamó después, en términos de psicología, histeria colectiva. ¿Me sigue? Que fue producto de lo que también se llamó luego un delirio colectivo. ¿Me siguen? Se dice que el ser humano es enormemente social. Es un ente social, necesita relacionarse. Incluso en algunos lugares el hacinamiento en soledad se considera inhumano y tiene incluso un tiempo, porque fuera de eso consideran que es peligroso, causaría daños cerebrales irreparables. ¿Me sigue? O sea, el ser humano es altamente social y se presume que cuando los seres humanos se integran en comunidades, en congregaciones como esta en la que nosotros estamos ahora, comienza a diluirse las fronteras del individuo y comienza a reinar lo que se llama luego un imaginario colectivo, que es básicamente la tendencia de las masas. ¿Usted ha visto esas bandadas de aves que parece que se movieran como danzando en el viento, todas hacia un mismo lado? ¿La ha visto? Algo similar pasa, pero a nivel de pensamiento. ¿Me sigue? Como pasa con aquellos cardúmenes de peces que uno ve en esos videos que pareciera que hacen figuras como los drones, pero en el mar. ¿Sí? Todos siguiendo y obedeciendo una determinada tendencia. ¿Me explico? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Usted ha visto, por ejemplo, no sé si ha visto los conciertos de Michael Jackson. Yo sé que usted no lo ve porque no escucha su música, pero de manera meramente informativa. ¿No se ha dado cuenta que sacan jovencitas desmayadas de los conciertos?
impactadas, llorando, ¿sí? Con ciertas manifestaciones histriónicas interesantes que dentro de la iglesia se le atribuyen al mover del Espíritu Santo, pero en un concierto de Michael Jackson no podríamos decir que se mueve el Espíritu Santo. Muchos lo han explicado asumiendo que es algún espíritu adverso que se mueve entre ellas. Lo cierto es que las jovencitas salen desmayadas, que hay otras que se ponen a llorar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay casos de conciertos en particular donde es tanta la histeria colectiva sobre aquella masa de gente que terminan aprisionando y aplastando hasta asfixiar a las personas que están al frente. Ahí han habido varios casos de tragedias registradas con bandas en particular que tienen muchísimos seguidores en el mundo. Ahora, es como que si se apagara la corteza prefrontal y ya no se tomaran decisiones con cordura, sino que se termina obedeciendo lo que hace la mayoría. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Esto ha estado documentado a lo largo de la historia en muchas partes, y en la Biblia también hay eventos que nos narran esto. En el libro de Números, por ejemplo, capítulo 13, verso 32. No se preocupe que yo lo tengo aquí para leérselo, para hacer todo más dinámico, para que no digan que el hermano Lucio lo estuvo demasiado tiempo aquí. Está Moisés, el Señor le dice específicamente, le estoy parafraseando un poco la historia. El Señor les dice a Moisés: envía a un príncipe de cada tribu de Israel, ¿sí? ¿Que enviara un qué? Un príncipe. ¿Que enviara un qué? Un príncipe de cada tribu de Israel a reconocer la tierra que él les había dado por heredad, ¿sí? Eran 12 tribus, entonces enviaron 12 príncipes. Estos fueron a reconocer la tierra, y cuando volvieron, aquí trajeron su parte. Dice la Biblia en el versículo 32 del capítulo 13 del libro de Números: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, escuche esto, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos, ¿sí? Quiero que usted recuerde esto: éramos a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué narra el texto? Estos hombres habían visto, sí, efectivamente, habían frutos grandes, la tierra era fértil, pero los habitantes, vamos a decir, les dio miedo, porque sus moradores eran gente alta, fuerte. Se habla de gigantes, y hay algunos documentos históricos que comprueban que efectivamente había gente de gran estatura, ¿sí? O sea, hay que pensarlo de repente para medirse en términos normales contra... O sea, de repente yo mido 1,70 m, no sé, y medirme con una persona de 2,50 m, qué sé yo, 3 metros, porque supuestamente estaban cercanos a los 3 metros de altura. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Comprendemos la razón por la que ellos llegaron de ahí aterrados. El problema es que ya Dios le había dado una palabra. El Señor había enviado príncipes, pero de regreso, después que se impactaron con aquella realidad, que era una realidad objetiva, ellos ahora comenzaron a autopercibirse de manera distinta. No sé a quién le parece familiar esa palabra autopercibirse. ¿Saben? Ahora que estamos en la era de la inclusión, a la gente le preguntan con qué pronombre te puedo tratar, y luego de eso, cómo te autopercibes, ¿no? Porque se ha dicho en el imaginario colectivo de esta especie de histeria social en la que todos están bailando sin razón, aunque no haya música, se está diciendo que la identidad de un género es una construcción social. ¿Cómo vamos hasta ahí? Usted ha escuchado ese lenguaje, ¿no? Y ha escuchado hablar de eso. ¿Amén o no amén? ¿Sí? No soy el único. El punto, después que estos hombres dijeron aquellas cosas, en el siguiente capítulo dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Aquí vemos un caso de histeria colectiva. ¿Se entiende? Todo el mundo, sin una razón orgánica, tenía un enorme ataque de pánico. ¿Por qué? Porque se dejaron dirigir por estos 10 que habían visto lo que habían visto,
Y luego llegaron, en vez de creer lo que Dios había dicho, ellos se empeñaron en creer la realidad que consideraban objetiva. Y cambió la forma en la que se autopercibían. Dios envió príncipes y ellos ¿cómo volvieron? ¿Cómo volvieron? Como langostas. ¿Me sigue? Yo no sé si alguno de ustedes se siente identificado con esto, en el que el Señor te da una palabra y salimos caminando a la tierra prometida, y cuando vemos que el desafío es mucho más grande de lo que pensamos que teníamos que superar, terminamos regresándonos sintiéndonos como que no somos suficientes para lo que se nos dijo o lo que se nos demandó. O cuánto les ha pasado que dicen: Señor, pero yo creo que alguien se equivocó con esa palabra. Creo que te equivocaste conmigo porque no soy quien dices que soy. Y comenzamos a ser parte de esta tendencia que pretende delimitar nuestras fronteras de individuo para hacernos ser víctimas de un gran delirio colectivo. ¿Me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Ahora fíjense lo que dice el mismo libro de Números. Más adelante, el Señor se aira, habla con Moisés, le dice que va a acabar con el pueblo. Estoy haciendo el cuento largo corto. Moisés intercede por el pueblo y el Señor dice: a mi siervo no verán, hablando de esta gente que estuvo quejándose y de todo el pueblo que se unió a este mismo coro, le dijo: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, que fue de los 12 que fueron, 10 se quejaron y solo 2 decidieron ir a pelear por su tierra, creer en lo que Dios había dicho. Solo 2 volvieron siendo príncipes. ¿Me sigue? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto hubo en él un espíritu diferente. Diga conmigo: diferente. Yo creo que usted agarra así, se ponga la mano así en la frente y diga: diferente. Diga, tengo que ser diferente. Diga, se trata de ser diferente. Diga ahora: no importa ser diferente. En este mundo de inclusión nos han vendido la idea de que libertad es igualdad, de integrarnos en un mundo de iguales, de desaparecer. Y esto no tiene poco tiempo, tiene tiempo ya tratándose para hacerlo cada vez más acepto entre el imaginario colectivo. Nos quieren volver borregos de una determinada dirección. ¿Me sigue? Mandela decía hace muchos años: no tiene nada de sabio encogerse para evitar que otro se incomode. En la medida en la que deja que tu luz brille, tu luz inconscientemente liberará a otros. Necesitamos gente que se atreva a marcar una diferencia. Hay más de 7,000 millones de personas en el mundo y todos, cada uno de esos 7,000 millones tiene una huella dactilar diferente. Si el Señor estuviese de acuerdo con homogeneizar la humanidad, ¿por qué tendríamos tantos rasgos distintivos? ¿Por qué se empeñaría en hacer cosas diferentes? Y saben, la palabra santidad se traduce normalmente en el argot cristiano como apartado, ¿sí o no? Pero la otra palabra con la que comparte también raíz etimológica es con la palabra diferente. Y si algo distinguió al Dios de los hebreos en todo el Antiguo Testamento, que todo el mundo llegaba y comparaba dioses con dioses, era que el Dios de los hebreos era un Dios diferente. No era politeísta, era el único Dios, no tenía consortes, era creador del universo y no exigía sacrificios humanos. Era un Dios diferente. ¿Cómo era un Dios? Entonces usted, como hijo de Dios, debe ser santidad, es ser diferente. Y a veces, hermano, así como la gracia es escandalosa, nuestra santidad, en otras palabras, el ser diferente puede resultar ofensivo. ¿Sí o no? Puede resultar no ser políticamente correcto. Por lo que resulta más sencillo mimetizarme. Mimetizarme es básicamente como perderme en el entorno, volverme cada vez más gris. Así como le pasa, por ejemplo, a un camaleón en un árbol que empieza a cambiar de color para mimetizarse, para desaparecer en el entorno en el que está. ¿Me sigue? O sea, él no se vuelve invisible, simplemente se mezcla con el ecosistema en el que se desenvuelve. ¿A cuántos de nosotros no nos ha dado pánico ser diferente donde estamos y hemos terminado como el camaleón mimetizándonos? Simplemente para no llamar la atención, para no atraer miradas o para evitar en la mayor medida el bullying. Esto también estaba pasando con
el pueblo de Israel. Hay una frase del doctor Lucas Ley que me gusta muchísimo, de un libro de él que se llama Diferente, que habla de santidad. Dice: Dios te ama tal cual eres, pero se niega a dejarte tal cual estás. Quiero que te lleves esto, ¿sí? Recuerda esto: Dios te ama tal cual eres. Mira el que está a tu lado y dile: Dios te ama tal cual eres. Ahora el que está del otro lado y dile: Dios te ama tal cual eres. Ahora, pero, dile conmigo, pero, yo quiero que esto quede registrado en tu memoria, pero se niega a dejarte tal cual estás. Porque si una huella deja en nuestro corazón un encuentro con el Señor, es que nunca volverás a ser el mismo. Nunca volverás a ser igual. ¿Amén o no amén? Dale un aplauso al Señor, pues. Cambia esa cara. Ahora te pregunto, ¿por qué vivir una vida común si tú eres alguien tan especial? ¿Por qué resignarte a vivir de acuerdo a lo que los demás dicen si tú eres una persona especial? A Jesús también le tocó marcar una diferencia cuando anduvo en medio nuestro. Y es que hago toda esta introducción hablando del delirio colectivo y de la histeria colectiva, porque esto estuvo permeando las mismas bases del pueblo de Israel y luego de la iglesia. Imagínense, esta gente vio milagros en el desierto, ¿sí o no? Conquistaron la tierra prometida, derrotaron a los hijos de Anac, conquistaron tierra que estaba habitada por gigantes. Y luego que muere Josué, el Señor comienza a levantar jueces y ellos entraron en una especie de círculo vicioso en el donde había orientación, recaída, recuperación, recaída, etcétera, hasta que el pueblo se dejó permear con las ideas del resto de la sociedad y comenzó a pedir un rey. ¿Me explico? ¿Me sigue o no? Entonces comenzamos a ver cómo la idea de un delirio colectivo también estaba penetrando al pueblo de Dios. Una tendencia social estaba permeando la mentalidad de los que se llamaban hijos de Dios. ¿Me está siguiendo? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y cuando a Jesús le tocó caminar en medio nuestro, enfrentó una serie de facciones. Yo voy a hablar de 4 nada más en particular, porque fueron destacadas, ¿sí? Ayúdenme a enumerar conmigo: los fariseos, escribas, saduceos y esenios. Eran 4 facciones de muchas que habían, pero estas 4 tuvieron confrontaciones frontales con Jesús: fariseos, saduceos, escribas y esenios. Y quiero que aquí comencemos a ver qué está ocurriendo en la iglesia de hoy. Porque honestamente en todo este tiempo miramos con preocupación cómo la iglesia llegó a una especie de status quo. Y no estoy hablando de la comunidad cristiana acá, yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, no de determinadas federaciones o fundaciones o formaciones. Hermano, basta con leer. Si usted de repente no es la persona más estudiosa, pero con que usted lea Hechos de los Apóstoles y vea cómo se desarrolló el ministerio de cada apóstol, cómo explotó, qué tanto impactó, qué tanto influyó en el mundo y cómo terminó, y notará la diferencia con la forma, con la comodidad con la que hemos caído como iglesia y con lo impresionantemente susceptible o vulnerable que somos a ser permeados por culturas ajenas. Es impresionante cómo la iglesia ha dejado de marcar una diferencia y una pauta para comenzar a parecerse al resto. Incluso hay cualquier cantidad de programas y planes para intentar parecerse a otra determinada visión o federación en búsqueda de multitudes. Diga conmigo, es necesario una reforma. Si algo decía Juan Calvino es que él decía: yo no soy revolucionario porque yo no espero establecer algo nuevo. Yo me considero un reformador porque trataremos de volver a cómo comenzó todo en la iglesia primitiva. Y nada más maravilloso que el comienzo de la iglesia primitiva, sentando las bases que enfrentó el mismo Jesús. Cuando se consiguió con estas 4 facciones, la primera, la de los fariseos, era un grupo que mantenía las tradiciones vivas. Cuando el imperio griego comenzó a regarse por el mundo, ellos crearon la sinagoga para cuidar la tradición oral, para no ser afectados
por la cultura griega, por lo que llamaron en el mundo la helenización. ¿Me sigue? Pero para el momento en el que Jesús comienza a caminar y se encuentra con ellos tenían frente a ellos la materialización de todas las profecías, todas las declaraciones proféticas de los profetas que estudiaban tanto, pero no eran capaces de verlo, porque la tradición se volvió para ellos mucho más importante. Dogmas, tradiciones y formas. Tenían un libro del Talmud y los libros de los alajás, que eran una serie de costumbres, para que le decía cómo lavarse las manos, cómo lavarse los pies, cómo cepillarse, cómo bañarse, cómo despertarse en la mañana, cómo acostarse, cómo acicalarse antes de dormir, etcétera, etcétera. Que no está mal, pero terminaron colocándola por encima del verdadero principio. ¿Me está siguiendo? Los saduceos eran los descendientes del linaje del sumo sacerdote Sadoc, que había administrado el templo de Salomón. Ellos consideraban que tenían una sangre especial, que eran de una estirpe diferente. Eran la élite del Sanedrín, tenían los cargos más altos. Ellos solamente estudiaban la ley, los 5 libros de la ley, no estudiaban los profetas. Y también se plantaron, ellos no creían en la resurrección, ni creían en la vida después de la muerte. Eran totalmente materialistas. Estaban pendientes de vender animales para los sacrificios, y ellos eran los que manejaban los rituales sacrificiales y se lucraban de eso. Para ellos el templo, para los fariseos las sinagogas. ¿Me está siguiendo? Ahora, usted me dirá, ¿y por qué esto es relevante hoy? Porque nos está pasando exactamente lo mismo. Esta misma cultura han estado permeando nuestra iglesia, comprometiendo, y no, insisto, no estoy hablando de Cairo, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Amén o no amén? Que no es, la iglesia de Cristo no es una determinada visión, no es una determinada denominación. La iglesia de Cristo corresponde a la asamblea compuesta de cada ciudadano del reino de los cielos, sin importar de qué denominación digas profesar. Si tú te pareces, o sea, si manifiestas el carácter del maestro de Jesús, entonces tú eres iglesia. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿dónde quedé? Con los saduceos. El tercer grupo era los escribas. Los escribas eran los copistas de la ley. Mientras que el fariseo defendía la ley oral, los escribas defendían la ley escrita. Ellos literalmente no había imprenta, así que ellos eran los que escribían pergamino a pergamino los rollos de la ley. ¿Me sigue? Así que ellos se hacían a sí mismos ver como los guardas de la sana doctrina. Ellos decían ser los académicos teólogos que podían decir si una interpretación de la escritura era correcta o no. ¿Me siguen? Y los esenios era un grupo que, al ver la corrupción de todas estas facciones, que vieron la corrupción en el templo, vieron la corrupción entre los fariseos, vieron la corrupción entre los escribas, dijeron: nosotros necesitamos pureza ritual, necesitamos pureza espiritual. Es lo que yo llamo hoy día espirituanoicos. Así que se aislaron en el desierto para alcanzar a tener pureza espiritual. No querían tocar a nadie ni a nada para no contaminarse. Mientras Jesús estaba en el Getsemaní orando: Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que sean uno para que el mundo crea. Estos hombres estaban apartados en el desierto porque no pretendían contaminarse con lo que Dios había amado y estaba dispuesto a salvar. ¿Me está siguiendo? ¿Notan ahí el extremismo que hay y los casos de histeria colectiva revelados en 4 facciones distintas? ¿Me sigue o no? Y exactamente esto está pasando en la iglesia actual. Tenemos un grupo extremadamente legalista, muy apegado a la letra, cesacionalista, que considera que no hay señales posibles. Tenemos otra escuela defendiendo espirituanoicos, que se sienten que están caminando en el top de los cielos y no quieren tocar a nadie para no contaminarse, y sienten que con lanzarte una mirada te pueden destruir con un rayo láser. Ellos son Goku y una Genkidama. ¿Sí? Hay esa facción de espirituanoicos dentro de la iglesia que piensan que por meterse 3, 4, 5 días de ayuno pueden salir de ahí y mirar por encima del hombro a cualquiera. Está ese grupo que ha decidido mantener la tradición oral y que considera que el mundo puede cambiar, pero ellos no, y sigue viviendo hace 60 años. El mundo lo tiene como, no sé, como que un viaje en el tiempo. Aparte del grupo de los saduceos, que se han vuelto demasiado ritualistas. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Habían 4 grandes dilemas: la reputación versus el testimonio, ley versus gracia, letra versus espíritu, y lo que llamamos pureza, o lo que ellos llamaban pureza espiritual.
que era una falacia, porque no se puede alcanzar a ser acepto por Dios si no reconozco mi vulnerabilidad a la corrupción. Pablo oraba y decía: Señor, soy miserable, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Porque tiene tendencia rara al pecado. Y la respuesta del Señor era: bástate en mi gracia. Otra manera de decirlo era: Pablo, ese es un cable a tierra que tienes, porque si no estarías volando por las nubes. Es mi forma de mantenerte humilde, con los pies puestos sobre la tierra, pero con la mente en el cielo. Es necesario que te consideres a ti mismo vulnerable. ¿Me estás siguiendo? Y ocurre que cuando es más importante la reputación que el testimonio, que no, al menos no somos conscientes de la diferencia de estas dos cosas, terminamos comprometiendo nuestro testimonio por defender nuestra reputación. ¿Sí? Otro me dirá: ¿pero qué es testimonio? Testimonio tiene que ver con algo que tú vives. O sea, tú no puedes testificar de algo en lo que, o de un evento en el que no estuviste presente. ¿Sí o no? Pero la reputación tiene que ver con una imagen que decido proyectar. ¿Sí? Yo puedo proyectar la imagen de un tipo rudo. ¿Sí? La gente me ve y a veces le da miedo cuando le paso por un lado porque ven que soy un tipo rudo. Pero no se asuste, es una imagen que proyecto nada más. Y cuando ve mi brazo, eso es reputación. Lo triste es que por mucho tiempo en la tradición se ha defendido la reputación por encima del testimonio. Le dicen a la gente: sí, yo sé que esto no es malo, pero mejor no lo hagas de esta forma para que la gente no diga. Y la famosa diferencia entre el mundo y la iglesia se ha defendido, pero desde la reputación. Puntea los bajos. Sí, sí. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, el testimonio tiene que ver con algo que yo haya vivido y experimentado. En otras palabras, no puedo hablar de lo que no he vivido. La mayoría de elementos dentro del grupo íntimo de Jesús, de los 12 discípulos, tenían reputación dudosa. Publicanos, fariseos, endeudados, pescadores, hombres del vulgo. Cuando Pedro lo escuchan en el templo dando aquel discurso con tanto denuedo, todos se sorprendían porque decían: ¿cómo estos hombres del vulgo hablan con tal denuedo y con tanta elocuencia? ¿Por qué lo hacían? Porque todos eran de reputación dudosa. Entonces tu reputación no es relevante. Es más importante el testimonio. ¿Me siguen? Pedro pudo hablar de lo que había vivido con el Señor porque él había muerto y había resucitado juntamente con Cristo. Pedro experimentó morir a sí mismo cuando lo negó 3 veces y se dio cuenta que era insuficiente para seguir al maestro. Él pensó que él podía hacer algo por sus propias cuentas para ser digno de llevar la cruz de Jesús. Cuando se dio cuenta que no era capaz, que salió huyendo a las primeras de cambio, y Jesús lo fue a buscar y a encontrarlo de nuevo en el lugar donde Pedro había vuelto, lo sacó de ahí, le preparó una comida en la orilla y habló con él. ¿Saben? Pedro resucitó juntamente con Jesús. Ahora él podía hablar del poder de la resurrección. Él podía hablar de que había caminado con Jesús resucitado. ¿Me está siguiendo? Él podía ser testigo fiel de que en efecto Jesús era el Mesías. Ya a Pedro le importaba poco su reputación. A Pablo le importaba poco su reputación. El único entre los discípulos que tenía una reputación intachable, y no lo digo yo, lo comprueban muchos estudios sociales y antropológicos del momento, era precisamente Judas. El único con una reputación social intachable era Judas. Y Judas fue el único que no pasó la prueba, porque no se atrevió a morir a sí mismo. ¿Sí me está siguiendo ahora? ¿Amén o no amén? ¿Cómo vamos hasta ahí? La ley versus gracia. Hermanos, ¿cuántas veces se nos ha vendido en la iglesia para poder atraer multitudes que la gracia es algo gratis? Hemos leído que la gracia es un favor inmerecido, ¿sí o no? Inmerecido. Pero yo le ponía el ejemplo en estos días a alguien: si yo compro un Rolex de 80.000 euros, 90.000 euros, con incrustaciones de qué sé yo, y se lo regalo a alguien solo porque me provocó, no sé, se lo regalo a Ender, que estaba de cumpleaños, por cierto, no le caería mal un Rolex.
Si yo compro un Rolex de 80.000 euros y se lo regalo a Ender solo porque quise, él no tuvo que hacer nada para merecerlo, ¿sí o no? Pero el que no lo haya merecido le resta valor al Rolex. Pierde valor el objeto porque no lo haya merecido. Entonces, la gracia de la que nosotros gozamos y hablamos sí tiene un precio y se pagó alto, pero es tan alto que no hay ninguno que pudiera pagarlo, que pudiera sacar de su bolsillo para comprarlo. Así que nos tocó recibirlo de manera inmerecida, pero esto nos resta el valor que se pagó por la gracia. Entonces, si yo le regalo de repente a él uno de esos relojes de $15, de esos smartwatch de $15, ¿saben? Que se mojan y se echan a perder. Probablemente Ender no le tome mucho valor y llega a su casa y se lo dé a la perrita para que juegue, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tratamos las cosas de acuerdo como las valoramos. Pero si yo le doy un Rolex y él es consciente de que es un reloj de 80, de 90.000 euros, ¿cómo lo trataría? ¿Cómo lo trataría? Dale, Ender, lo salgo a cambiar por una novia. Seguro lo trataría distinto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú buscas de manera natural honrar el valor de lo que recibes. Entonces, ¿qué nos pasa como iglesia? Que aunque recibimos lo más valioso en el mundo y no hay precio en el mundo ni acción que pueda pagar lo que costó la gracia, ¿cómo nos atrevemos a pisotearla pecando de manera deliberada? O cuando anteponemos nuestro criterio, nuestros deseos o nuestro placer a nuestro llamado en el Señor. ¿Sí me está siguiendo? Hermano, era tan caro tu perdón que el mismo Dios tuvo que dar sangre y su propia vida para que tú pudieras estar aquí hoy y llenar tus pulmones con oxígeno. ¿Me está siguiendo, verdad? Y no solo eso, sino para que tengas la oportunidad de librarte de la muerte eterna. Era carísimo, pero entonces muchos de nosotros estamos recibiendo el regalo, que es muchísimo más que un Rolex, y lo estamos tratando como ir a Shakira, como un Casio o un Twingo. Esa referencia sí la entendieron todito, ¿eh? Las mujeres no lloran, las mujeres ¿qué? Me prendo al diablo, hermano. Aquí ayunan. Oye. Entonces, que esta ley versus gracia era algo que no comprendían los saduceos. La reputación versus el testimonio, algo que no comprendían los fariseos. Los escribas y anteponían la letra al espíritu, eran materialistas dialécticos. Y los esenios eran super saiyajines ultrapoderosos y mega espirituales. Estoy seguro que usted ha conocido elementos así en alguna parte, no aquí en Cairo, pero sí en otros lugares, ¿sí o no? De esa gente que no quiere pisar la tierra porque son demasiado espirituales, o el que es extremadamente legalista y aplica la Biblia totalmente fuera de contexto, porque lo peor es que son tan rígidos en la ley que terminan quebrándola. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Contra estas 4 facciones se enfrentó Jesús porque él tenía que romper el status quo del delirio colectivo. En otras palabras, él se consiguió con una sociedad que estaba bailando sin música y no sabía por qué bailaba. Y él los veía que estaban bailando hasta morir. Tenía que romper la histeria colectiva. Y la iglesia ahora está enfrentando un periodo de histeria colectiva. Por eso todo se ha vuelto tan complicado. Miren, en Mateo 23, yo lo voy a leer para ustedes para seguir avanzando rápidamente. Jesús acusa a los escribas y fariseos y le dice a la gente que lo sigue: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Voy a leerlo del verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos, porque la reputación para ellos es más importante, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, entienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas
y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Si esto lo estuviera leyendo Jesús a los tiempos actuales, estuviera diciendo: aman que los nombren apóstol, apóstol. No tengo nada en contra del movimiento apostólico y usted lo sabe. Yo respeto a la gente que tiene un llamado de parte de Dios, pero tiene fruto de eso. ¿Me está siguiendo? El problema es un falso apostolado que se ha levantado para desprestigiar un apostolado serio, para socavar las bases de una iglesia apostólica. Se ha levantado un falso apostolado que te dice: ¿quieres mi paternidad? Hónrame para darte cobertura. Ahora, ¿cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay? A ver, levanta la mano. Le pregunto yo a cada padre aquí: ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo que tiene que hacer algo para merecerte como padre? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo ha sido el día que tú llegues a tu casa y le preguntes a tu hijo qué tiene para ti de comer? ¿Cuál es el orden natural de las cosas? Que si yo estoy proyectando paternidad, ¿quién debe proveer? Claro, hijos que salen caros. Pregúntenle a Carlos por Oscar, o pregúntenle a mí por Miguel. Hay hijos que hay que restringirlo un poquito. Pero el punto es que venden paternidad como que, bueno, quieres andar bajo bendición. Ese es otro término que necesita ser reformado, hermano, porque la bendición no tiene nada que ver con elementos materiales. Eso es una consecuencia. Yo le voy a decir, en este mundo la prosperidad es simple. Si usted está en orden emocional, si usted está en orden físico y sobre todo en orden espiritual, usted va a prosperar. ¿Me está siguiendo, verdad? No es un milagro que usted va a desatar. Usted está en orden con Dios primero, ¿sí? Está en orden, honra a Dios con su salud y honra a Dios con sus bienes, y usted va a prosperar. Es una consecuencia, pero no se persigue como objetivo, porque no es un fin, es un medio. El problema de esta falsa interpretación de la prosperidad y la bendición es que se vende como fin. Sígueme para que seas bendecido. Déjame orar por ti para desatarte los cielos. ¿Quién dijo eso? Jesús no oraba de esa manera. De hecho, cuando Jesús habló de atar y desatar, tenía que ver con personas que tenían ataduras de iniquidad en el tiempo. Eso es otra historia. Eso es otro cuento. No tenía nada que ver con una deuda monetaria. Pero cuando usted anda en el camino, diga conmigo, el camino, cuando usted transita el camino de su propósito, entonces llega el recurso para materializar la visión. ¿Me está siguiendo, verdad? Cuando usted anda en el propósito, llega el recurso para materializar la visión. ¿Me está siguiendo? Eso se llama provisión. O sea, muchos de nosotros oramos para que haya provisión, pero no tenemos visión. Si no tienes visión, ¿cómo te doy el recurso? Sería lo mismo que yo introduzca un proyecto, o sea, que yo vaya al banco y le diga: necesito dinero, y el banco me pregunte: ¿para qué? Yo digo: no tengo idea, pero necesito dinero. ¿Para qué? Bueno, quiero comprarme un carro, necesito dinero. ¿Y qué vas a hacer con el carro? Manejar el carro. ¿Qué banco te prestaría algo así? Sin pedirte un balance, un estado de ganancia de pérdida, un balance de flujo proyectado, balance de flujo proyectado. ¿Cómo es que se llama? Eso mismo. Un flujo de caja proyectado, en el que estimes la utilidad que generarías con la inversión que te van a dar para que puedas pagar el crédito y generar utilidad. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Me sigue o no? Entonces, la provisión es un recurso para la visión. Entonces, si yo quiero tener recursos para la visión, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Una visión. Si yo no camino y si no ando en la visión, yo no recibo el recurso para la visión. Entonces no conoceré nunca al Dios de la provisión. El Dios de la provisión te va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas. Santiago decía esto: ¿por qué ocurren guerras en el mundo? Pides y no recibes porque no sabéis pedir, porque deseas lo que los demás quieren, deseas lo que otros tienen. Volvemos a lo mismo. Tenemos una epidemia de baile, histeria colectiva. Deseamos lo que todos desean
porque queremos seguir en pro de la tendencia que la mayoría sigue. El problema, hermano, es que si nosotros caminamos en pro de la tendencia de la mayoría, entonces no somos diferentes. Si no somos diferentes, no somos santos. Y Pedro decía con claridad: sé santo porque Él es, y sin santidad nadie verá a Dios. La santidad tiene que ver con ser diferente. ¿Sí me sigue? El libro de Lucas, y es interesante que haya sido Lucas que lo diga, ¿no? A diferencia de los otros discípulos o los otros escritores de los demás evangelios sinópticos, Lucas no era hebreo, era griego, era profesional. Él recopiló la información a través de entrevistas. El tipo era un excelente historiador, si se quiere. Documentó todo el testimonio de Jesús para poder ser su testigo. Y nos dejó como resultado esos, dicen que la continuación de Lucas es el libro de Hechos. ¿Me siguen? Y Lucas documenta algo que Jesús dijo interesante. Libro de Lucas capítulo 14. Entonces Jesús le iba a leer en el versículo equivocado. Jesús, grandes multitudes iban con él. ¿Sí? ¿Grandes qué? Multitudes. ¿Qué están buscando muchas denominaciones ahorita? Grandes multitudes. A veces le dan palabra profética y Dios te va a hacer padre de multitudes, y te va a hacer pastor de multitudes. Pero miren lo que Dios le dijo a las multitudes. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Qué brutal la diferencia de ese Jesús y de los que buscan multitudes hoy. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa? El problema es que para amasar multitudes yo necesito usar un lenguaje común y necesito flexibilizar la identidad y diluir el evangelio a fin de que pueda abastecer el delirio colectivo. ¿Se entiende? Es una especie de branding religioso. ¿Sí? Logras tener algo, identificas un problema, planteas la solución, logras engage, ¿sí? Posicionas tu marca y luego simplemente tienes que cuidar de tu marca y vender un producto. Y listo, reúnes multitudes. Pero mira lo que Jesús le dijo a las multitudes. Se lo dijo a un joven rico que lo seguía. Yo me pregunto qué hubiese pasado con algunos de estos pastores famosos que les encantan las multitudes si un joven rico le dice: Señor, me he portado bien, ya yo no peco, soy fiel a mi esposa, guardo los mandamientos, ¿será que te puedo seguir? ¿Qué le diría? Por supuesto que sí. Si ahora es que necesitamos ofrendantes en el reino, ¿sí o no? Pero ¿qué se encontró? ¿Qué halló este joven rico cuando se encontró con Jesús? Le demandó muerte, porque este hombre quería ser su discípulo, no ser de la multitud. Él podía dedicarse a seguirlo para ser un oyente, para ser parte de la multitud, pero él quería trascender, él quería ser un discípulo. Pero cuando le tocaron su propia vida, no se atrevió a dejarla. Se amó más a sí mismo. Y aquí venimos a algo que está ocurriendo, una enfermedad, una epidemia que está pasando en la iglesia, y un enorme complejo narcisista, en el que no nos hemos dado cuenta, hermano, pero tenemos ídolos, estatuas, esculturas con nuestra propia imagen. Pero lo interesante es que a esa imagen con nuestra, o sea, a este ídolo con nuestra imagen lo llamamos Dios. Le decimos Jehová. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo fluye o cómo funciona esto? Terminamos orando para que mis deseos se cumplan. En estos días, una mujer que en su momento puedo decir que Dios la usó tremendamente. Digo en su momento porque algunas cosas que han pasado la han cambiado. Y me decía, me llamó un empresario y él me está pidiendo que ore y que ayune para que le paguen un dinero. Yo le dije que iba a orar y que voy a ayunar, pero cuando le paguen eso, yo necesito mi porcentaje de lo que le den. Y me llama, o sea, me comenta para que me asocie.
Tengo el 50% de la ofrenda. No, mentira, hermano. No se me dan los ayunos. ¿Saben? Uno de mis reformadores favoritos, no le voy a contar toda esa historia, se llamaba John Hus, que fue el personaje que más atacó a lo que en la Iglesia Católica se llamaba simonía, que era esa intención de pretender comprar el favor de Dios. Él lo atacó muchísimo porque en la iglesia de ese momento se veía muchísimo, y con todo respeto a los católicos, pero pasaba que se vendían indultos y todo eso, está documentado. Y él los denunciaba de que cometían el delito de la simonía. Y eso está pasando. Eso está pasando en este movimiento de neopentecostalismo, que no tiene nada que ver con lo que pasó en el aposento alto. No tiene nada que ver con la doctrina del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el movimiento apostólico. Sino que se ha vuelto, se les escapó de las manos, se convirtió en una institución con una logística difícil de mantener y los obligó a ver qué estrategias implementaban para poder sostener las estructuras que tenían organizacionales y corporativas. Pero el cuerpo, diga conmigo, el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Y un organismo vivo crece saludablemente, cambia, evoluciona, se desarrolla. O sea, ¿el crecimiento está mal? No está mal crecer. Lo que está mal es comprometer y diluir el mensaje para cambiarlo por multitudes. ¿Me está siguiendo? No hay nada como un crecimiento orgánico y verdaderamente estable. Así que yo le invito a que usted se haga una pregunta en introspección, que se la haga usted mismo. Señor, hasta ahora, ¿tú me consideras discípulo o soy parte de las multitudes? ¿Está mal ser de la multitud? No, no está mal. Está mal que se vuelva tu estado perpetuo. Porque todos pasamos por la estación en la que tengo que sentarme a los pies de Jesús en el monte a escuchar lo que Él tiene que decir. Todos tenemos que pasar por el momento en el que la verdad nos confronta. John Hus decía, la verdad vence las sombras. Pero tengo que escuchar la verdad, ¿sí o no? La verdadera fe viene ¿por dónde? Por el oír. Todos comenzamos siendo multitud. Pero llega el momento que tienes que preguntarte, ¿voy a vivir siendo multitud o estoy dispuesto a ser un discípulo? Pero tienes que entender que entre ser discípulo y multitud hay un trecho en el medio que involucra muerte. Y que no hay transformación. O sea, no puedo ser discípulo si no estoy comprometido con la transformación del discípulo. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, en un mundo tan terriblemente convulsionado, con sobreinformación, con ideologías, hacen falta más voces que se hagan presentes ofendiendo el avance de las tinieblas, siendo diferentes y expresando su santidad. Pero solo un discípulo se atreve a hacer algo así. No se trata, y ojo, usted no vaya a salir de aquí diciendo que va a ofender a cualquier pecador que ve en la calle, y ofende al que se come la luz en el semáforo, y ofende al motorizado que se atraviesa, y ofende. No, yo soy santo y ofendo a todo el mundo. Yo no dije eso. Ustedes saben, los que practican deporte, que hay como que dos estadios para el jugador. O estás a la ofensiva o estás a la defensiva. Si estás a la ofensiva, tú representas el ataque de tu equipo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si estás a la defensiva, tú vas a repeler el ataque del enemigo. Nosotros tenemos que estar con la guardia arriba, pero la ofensiva espiritual de la iglesia es la santidad. En otras palabras, lo que tenemos de parte de Dios para atacar el avance de las tinieblas es mantenernos siendo diferentes. Es ser consciente de que hay una tendencia colectiva que está permeando la fila de la iglesia. Pero yo digo, hasta aquí llega. Ni yo ni mi familia va a ceder ante el status quo de la sociedad. Voy a marcar una diferencia. Voy a caminar diferente. Voy a hablar diferente. Voy a ser diferente. Voy a vivir diferente.
Voy a andar diferente. Voy a ser diferente. Ya hay suficientes escribas y fariseos que dicen muchas cosas, pero no son capaces de hacerlo. Que no están comprometidos con sus dichos. Que el mismo Jesús dijo, bueno, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. De esos hay muchísimos. Son baratos, se venden baratos. Esos son pura gente con gracia barata. Si tú has entendido y tienes conciencia de la gracia con alto costo que el Señor te entregó en la cruz del Calvario, entonces comprométete a honrar el sacrificio, porque aunque no la merecías, Él sí pagó el precio más alto. Dio lo único y lo más valioso, su unigénito Hijo, por amor a ti. Entonces tenemos que vivir honrando su sacrificio, no mereciéndolo, honrándolo. A veces no queremos morir, nos amamos demasiado. Si no estoy dispuesto a morir, entonces no estoy honrando el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. No lo reconozco entonces como mi Salvador. Sería lo mismo que pisotear la sangre de Cristo. Dejar un Rolex por un Casio. ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Diga conmigo, el costo. Diga conmigo, el costo de ser un discípulo es la muerte. ¿Es la muerte qué? A mis deseos. Ahora quiero decodificarte algo interesante, ¿sí? Sucede lo siguiente. Probablemente lo que tú deseas, esas cosas que de momento sientes que te apartan un poco del plan de Dios, que están latentes en tu corazón, o ese deseo orgánico natural que te impulsa al pecado, o ese deseo de constante placer, o esa adicción al azúcar o al refresco, que el Señor lo reprenda, a todo menos a la Coca-Cola. Eso que te impulsa, ese deseo, es una construcción. Eso sí es una construcción. ¿A qué te refieres, hermano Lucio? A que probablemente el deseo que tienes dentro se deba a una carencia que tuviste cuando estabas pequeño, a algo que te hizo falta en un determinado momento, y ahora sientes que lo anhelas. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Cuando tienes la oportunidad de acercarte a Jesús y te atreves a morir a sus pies, Él te renueva tu identidad, te restaura, y entonces tu deseo se alinea con el deseo del Eterno. No sé si me está siguiendo. Miren lo que hay un salmo que el pastor lo compartió mucho, comenzando el año y cerrando el año. El Salmo 37. Se lo voy a dejar para que usted se vaya a su casa y reflexione. Salmo 37, voy a leer el versículo 4 y el 5. Dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo comienza? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahora quiero decodificar esto. Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Está hablando de que tu deseo no sea tu deseo, sino su deseo. ¿Sí me está siguiendo? De que consigas deleitarte, hallar placer en desear lo que Él desea, y entonces tu centro de deseo estará alineado con el del Eterno, y Él concederá las peticiones de tu corazón, porque en tu corazón no habrá una petición inapropiada. Por eso comienza diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová. Él no dice desea lo que quieras y Él te lo concede, porque Él no es un genio de los deseos. Él te dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero necesitas calibrar tu corazón. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Diga que tú te lo dile, necesitas calibrar tu corazón. Y después dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Porque cuando tú alineas tu deseo con su deseo, entonces descubres que para ti hay un camino trazado. En la religión judía, en los antiguos rabinos hablaban de un tikkun. El tikkun tiene que ver con el propósito inmerso en el nombre de alguien. Cuando una persona era nombrada, ese nombre tenía dentro el tikkun, tu propósito. Ese propósito trazaba un camino para ti. ¿Sí me estás siguiendo, verdad? Cuando se fue soplado en el vientre de tu madre y fue cargado con tu vida, comenzó ese corazón a latir en ese embrión, en el vientre de tu madre, fue soplado un tikkun dentro de ti. Y hubo un camino trazado desde el principio. Pero tú viniste a una sociedad distorsionada, llena de iniquidad,
que, como decía el salmista, te llenó de fango de iniquidad y te hizo torcer el pensamiento. ¿Me estás siguiendo? Así que comenzaste a desear lo que los demás tenían, porque sentías que si tenían lo que otro tenía, eso te validaría, te respetarían, te tomarían en cuenta, te voltearían a ver, tendría valor. Así que cuando te alineas y te deleitas con Él y consigues que tu corazón se recalibre en Él, se alinee con su deseo, tú te conectas de nuevo con tu ticún y comienzas a andar en tu camino. Entonces encomiendas a Jehová tu camino, confías en Él y Él hará. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? Dale un aplauso al Señor. Puede parecer desconsiderado. Ay, hermano Lucio, me está diciendo que renuncie a mi sueño, lo que he trabajado toda mi vida. Sí, porque lo que Él te ofrece es mucho mejor que eso. Es mejor. Escucha, el Señor no te está invitando a vivir una vida de sufrimiento y arrastrado. Él te dice: hijo, quiero que no sigas viviendo de placer en placer, de placer en placer. Quiero que conmigo tengas deleite, y el deleite está por encima de cualquier placer. No se trata de seguir caminando por una dosis más de placer, como aquellos que bailaban sin tener música, que ser parte de la histeria colectiva. Se trata de alinear tu corazón con el de Él, y que ya tú no necesites más migajas de dopamina para sentir placer. Ahora tú vas a vivir en un deleite perpetuo. A Pablo le cayeron a Pablo y lo metieron en un calabozo, y Pablo dentro del calabozo se deleitaba y cantaba agradando al Señor y decía: gracias por lo que me toca, porque cuando tú alcanzas a deleitarte en Él, ya no sufres, porque estás por encima del sufrimiento. No te pueden matar si ya estás muerto. Si te atreves a morir junto con Él y a ser su discípulo, el mundo no tiene nada más con qué coaccionarte. No va a tener más necesidades para frenarte. No va a tener más recursos ni argumentos para obligarte a hacer lo que Él quiere. Ya no vas a ser un adicto de esos chutes de placer de momento, sino que vas a vivir una vida de deleite, de disfrute. Vas a vivir Edén, aquí y ahora. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie.